Bienvenidos todos, mi nombre es Bernardo Flores. Hoy yo les quiero platicar un poco diferente a lo que normalmente se platica en un club de historia. Es porque voy a platicar lo que antecede a la historia en este sentido, de cómo lo escribían los mexicas o aztecas, ¿verdad? Cómo escribían ellos sus historias y cómo las contaban. Y dentro de los objetivos, yo quiero que conozcan y entiendan algunas palabras básicas en náhuatl que se usan hasta la actualidad y que son parte de los códices, ¿verdad? Y hay otras que se usan hasta la actualidad como un uso diario que uno las usa y no sabe ni siquiera de dónde viene la palabra. Hay que entender que los glifos, que son los dibujos, por eso se llama la palabra pintada, comunican. Hay varios tipos, hay varios significados, hay varias interpretaciones. Existen glifos de pictogramas, fonogramas, ideogramas, logogramas, y todos son un poquito diferentes y expresan diferentes cosas. La diferencia entre un glifo y un jeroglifo egipcio es que a alguien se le ocurrió ponerle jeroglifo. La palabra correcta es glifo. Y jero en egipcio quiere decir religioso. ¿Por qué? Porque cuando descifraron la parte de los jeroglifos egipcios, pues hablan más de la parte religiosa y de los ya se me olvidó el nombre, los emperadores o el rey ya se me olvidó cómo se llamaba. Por otro lado, yo quiero, después de que se aprendan los conceptos y se cambie un poco la manera de pensar para poderlo entender, quiero que se logre que se interprete un poquito del códice mendochino, en particular en la famosa página que es muy bonita y aparece en muchos lados, de la Fundación de México Tenochtitlan, y entender también parte de la aritmética y de los tributos y cómo se comunicaba. Hay que entender también que en la tradición mexicana los glifos aztecas o prehispánicos siguen apareciendo en nuestros billetes, las monedas, y obviamente pues todos lo sabemos en el escudo nacional de México. No les quiero hablar del índice porque para no perder mucho tiempo, pero básicamente está dividido en tres secciones, por eso le puse tres tipos de font a las secciones. El primero es el sistema, qué tipos hay, cómo se escribía, luego cómo se forman las palabras, cómo se castellanizaron, la gramática y la aritmética. Y obviamente cómo se representa mediante las diferentes funciones que hace el glifo, cómo se representa, cómo se pronuncia, y qué es lo que quiere decir el dibujo. ¿Ok? Y ya la práctica sería la tercera sección, que es interpretando el códice, que es un pedacito, la tira de la peregrinación, que es la tira famosa que si ustedes van al Museo de Antropología e Historia, está esculpida en el mero frente del edificio, toda la tira, lo esculpieron ahí, como si fuera un petroglifo en el museo. Muy bonito y muy interesante. Narra la historia de dónde salieron los aztecas, hasta casi la fundación, porque desafortunadamente es un códice que también se conoce como Códice Boturini, por un personaje muy famoso llamado Boturini, apellido Boturini, pero como dice la peregrinación de cómo peregrinaron hasta llegar a México Tenochtitlan. Y lo segundo es analizar la muy bonita lámina fundacional del códex o códice mendochino, que también se conoce como Códice Mendoza, porque lo mandó a hacer el virrey Mendoza, para poder luego explicarle al rey Carlos IV, si no me equivoco, o a la corte y demás, explicarles cómo funcionaba el asunto prehispánico. Vamos a ver lo del escudo de México, lo de los billetes de 50 y 100 pesos, y las monedas de 2 y 10 pesos. Y el último, un test rápido para ver si pudieron captar conceptos, palabras, etc. Bueno, iniciamos.
El contexto en general es que un glifo es más allá de un dibujo, es una comunicación, no es nada más un dibujo y ya. El glifo en sí, más que representar, actúa, da una acción, da una historia, no nada más ilustra, o es un dibujito ya, ¿verdad? Por eso es interpretativo. Un glifo, por ejemplo, de huellas de pie, no solo significa que van caminando, sino que pone en curso la actividad y el avance de la migración, en este caso en el de la peregrinación, y también consagra un espacio físico. Entonces, me voy a volver tantito, y si ven del lado derecho, en el centro, en color blanco y negro, vienen ahí unos piecitos, y no sé si los ven ahí. Esos piecitos pues están indicando que salieron del lago y se pusieron a caminar. Y hay muchos pies, muchas variedades de pies. Hay pies que van en forma lineal y hay pies que van en forma para todos lados y demás, y tienen diferentes interpretaciones. Okay. Normalmente el glifo al mismo tiempo da 3 dimensiones. En la materia con el que está escrito, normalmente se escribía antes en papel amate de un árbol que se llama amate en náhuatl, de la piel de venado, que era lo que más se podía usar y lo que más aguanta, y también de fibras de maguey y otras cosas, ¿verdad? Y se usan diferentes pigmentos. El significado del dibujo transmite una idea y también transmite sonidos. Y ahorita les voy a explicar cómo leer diferentes glifos, ¿sí? Ejerce una acción y también el glifo representa el tiempo en un calendario, ¿ok? ¿Cuál es la acción que hace? Pues lo que está sucediendo dentro del relato, ¿sí? Y muchas veces el glifo, como símbolo, delimita el cosmos material y divino, o sea, te divide cosas divinas y cosas existenciales de la naturaleza humana, ¿no? Un ejemplo típico es que si uno ve un glifo de una serpiente, no necesariamente es un animal peligroso serpiente, sino muchas veces el glifo está indicando que se va a abrir un portal simbólico entre lo humano y lo divino, porque ustedes de seguro recuerdan de la historia que nos enseñaron, eh, te recuerdan a Quetzalcóatl, ¿verdad? Quetzal, el pájaro Quetzal, que son las plumas favoritas, y Coatl quiere decir serpiente, pues entonces Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, y él representa en parte el inframundo y en parte el mundo en el que vivimos. Entonces, les voy a explicar aquí, por ejemplo, en 2 láminas, tipos de glifos. Hay glifos que son pictográficos, representan una cosa que puede ser un cerro, un animal, un lugar. Si ven ahí del lado izquierdo, el primero, en la renglón superior, del lado izquierdo, hay una especie de campana y luego un animal arriba. La campana representa un cerro y se le conoce como Tepetl, ¿sí? Y luego el animal o lo que está arriba o a un lado te está diciendo qué cerro es. Por ejemplo, aquí está poniendo un conejo. Entonces el conejo se llama Toshli Tepetl, o sea, el cerro del conejo, y se le pone ya como aglutinándolo como Toch Tepec. Tepec es cerro, ¿verdad? Y Toch se refiere al Toshli, o sea, es el cerro de los conejos. Pues te está dando una ubicación. Entonces, si ustedes de repente ven un mapa prehispánico y aparece el Cerro de los Conejos, está diciendo que ese lugar se llama Cerro de los Conejos. Muy probablemente había muchos conejos y le pusieron el Cerro de los Conejos. Y así hay un chorro en la Ciudad de México hasta la fecha. Muchos lugares se siguen llamando como Toxtepec y Cuautepec y cuestiones de ese tipo, ¿verdad? Luego, hay glifos que representan ideas, no lugares.
Entonces, esos son los ideográficos. Es un ideograma porque es un concepto abstracto. Entonces, si ustedes ven en el primer renglón del lado derecho, aparece una figura muy famosa que se llama el Atul Tlacinoli, porque aparecen muchísimos códices. El Atul Tlacinoli significa guerra, quiere decir que hubo una guerra. ¿Sí? Atul quiere decir agua, ¿verdad? Y si se acuerdan del doctor Atul, el pintor, pues era el doctor agua, se puso Atul, no sé por qué. Y Tlachinoli quiere decir fuego. Entonces, si ven en el glifo, en el azul turquesa de la izquierda es el agua. ¿Cómo se sabe que es agua? Porque sí se representaba con chicahuates y con conchitas. Siempre que vean eso, quiere decir que es agua. Y las rayitas, pues es el movimiento del agua, ¿no? Las olas, digamos. Y luego la otra parte es el fuego. El fuego está saliendo hacia la cola, digamos. Por eso está así amarillito con rojito. Entonces eso significa que es un pueblo guerrero. Y luego hay fonéticos. Fonéticos quiere decir que te está indicando el dibujo, no te está indicando ni un lugar, ni te está indicando un ideograma, te está indicando cómo se pronuncia, ¿verdad? Y eso es lo que hace parte difícil a los códices, porque pues uno dice, ¿cómo voy a interpretar cada dibujito, verdad? Pero es interesante y espero que después de ver esto tengan una idea de cómo interpretarlos. Entonces, aquí este dibujo que tiene abajo representa una piedra, ahí dice Tetl, piedra, ¿verdad? Y luego tiene un nopal, es Noshli. Entonces, cuando junta las dos palabras, te está diciendo que lo pronuncies como Tenochti, ¿sí? O sea, un nopal sobre una piedra. Al rato les explico por qué se le quita el TL y cuestiones de ese tipo, pero lo que quiero decirles es que te está diciendo cómo se pronuncia, no te está indicando un lugar ni una cosa. Y luego hay calendáricos, ¿sí? Entonces ese dibujo que está del lado derecho abajo representa el año 2 caña, que un español le escribió por ahí en 1247. No sé por qué, porque la fundación es en 1325, pero bueno, ahí apareció, no sé por qué. ¿Cómo sabemos que es el año 2 caña? Porque tiene dos bolitas, que significa el número 2, una bolita el 1, tres bolitas el 3, y así sucesivamente, hasta el 13. Y tiene ahí una caña, se llama Acatul, que Acatul quiere decir caña. Entonces, ese es un calendario. Entonces, si ustedes ven un glifo calendárico combinado, digamos, con un cerro, te está diciendo, y luego con el Atul Tlachinoli, te está diciendo que hubo una guerra en ese cerro en tal año. Por eso van descifrando, la gente que se dedica a esto y los arqueólogos van descifrando la historia. Aquí van más glifos populares. Por ejemplo, el logograma además de un pictograma, es una palabra más completa. En este caso, lo que está abajo de donde dice tipos arriba, a ver si lo puedo señalar aquí, esto es una casa, se llama calle. ¿Sí? Y de seguro han visto por ahí palabras, sobre todo en la Ciudad de México, que acaban con calle, ¿verdad? Y se pronuncia Cali. Entonces quiere decir casa, ¿ok? O quiere decir templo. O sea, al final de cuentas es una edificación, ¿ok? Y luego, por otro lado, tenemos representaciones numéricas que, pues son glifos, pero son cuestiones muy sencillas. Como aquí vemos, se representa el 0, se representa el 1, 2, 3, 4, 5. Aquí lo pusieron el 5 con una barrita, pero muchas veces se sigue representando con puntitos hasta llegar al número 13. Al rato les explico por qué el 13. Del lado izquierdo vemos banderitas y vemos unas espigas y unos como estandartes. Te está diciendo qué números son. ¿Sí? Por ejemplo, en la bandera de izquierda a derecha, ahí dice 20, tiene 4 cuadritos de 5. Pues la que le falta un cuadrito, pues es 15, la que le faltan 2, 10 y 5. ¿Okay? Entonces, si vemos luego en medio,
ahí hay una hoja que se llama una hoja de tributos. O sea, es el convenio a fuerzas que le están diciendo al pueblo, tú me tienes que entregar tanto, ¿verdad? Porque eran tributarios de los aztecas todos los demás pueblos. Y uno luego se explica por qué estaban bien enojados, ¿no? Entonces dice aquí, por ejemplo, en el segundo renglón aparece pájaros, y luego aparece un escudo, y luego abajo aparece un traje y otro escudo, pero si vemos más abajo, un poquito abajo de eso, aparecen collares de diferentes materiales que tenían que entregar, pero vemos, volviéndonos ahora en el acercamiento que hice del lado derecho abajo, no sé si me siguen, ¿verdad? O voy bien. Yo quería que vieran aquí es que le están diciendo aquí que cuatro banderas. Esta bandera que no trae la división, o sea, es un rectángulo, no es un cuadrado, significa 20 también. Es como la de cuatro cuadritos. Entonces aquí le están diciendo que tú vas a mandar 80 manojos de estas plantas, ¿sí? Acá al lado izquierdo de eso, pues le están pidiendo otras cosas. No, no sé qué significa, no lo sé decir, pero le está diciendo 20 de uno y 20 del otro. Entonces, por eso se llama hoja tributaria, es el dibujo que le dejaban al pueblo, le decían, a ver, tú me entregas esto, y si no, pues te mato, ¿verdad? Ahora, aquí, ¿cómo se sabe a quién se lo están entregando, a esta hoja tributaria, a qué pueblo se lo estaban exigiendo? Si volvemos a la hoja del medio, en la parte superior izquierda, ahí viene un cerrito, abajo de la casa, ¿sí lo ven? Ese cerrito es el mismo que les expliqué, ¿verdad? Es el Cerro del Conejo. Entonces, a ese pueblo que se le llamaba Cerro del Conejo le están exigiendo todo eso. No sé si alcanzan a ver el conejo, pero, y se los devuelvo, es este que está aquí. Este. Sí, ese es el mismo conejo. Vaya, es el mismo pueblo que aparece aquí. Entonces, tú me tienes que entregar todo esto. Por eso los glifos representan muchas cosas, muchas interpretaciones, perdón. Aquí son cosas, ¿verdad? ¿Qué cosas me vas a entregar? El sistema de escritura. No quiero repetir, pero los glifos no representan letras porque no existían en sí las letras, sino ideas, palabras y sonidos, como lo estábamos viendo ahorita. Hasta que alguien que se llama Fray Andrés de Olmos, en 1547, hace la primer gramática náhuatl para poderle empezar a escribir. Hizo la etnografía y la gramática con letras latinas en castellano. Por eso es muy famoso ese libro de él. Y a partir de ahí se empezaron a facilitar muchas cosas porque le empezaron a poner en español, bueno, castellano, los sonidos y las representaciones. Entonces existe una especie como de diccionario de qué significa en español. Bueno, voy a decirle español, pero es castellano en aquel entonces, ¿verdad? ¿Qué significa en español? Pues cada dibujito y hacer sus anotaciones. Este, los glifos también representan sílabas y sonidos, porque es como te dice cómo lo vas a escribir y a pronunciar. Por ejemplo, resumiendo un poquito lo que ya vimos, un glifo de una serpiente en sí abre un portal entre lo humano y lo divino, pero también es una referencia. Si ven del lado derecho, el glifo, que está compuesto de varios dibujos, el primero te dice que es un río, como si fuera una especie de canal, y tiene los chalquihuites y luego tiene las cochitas y tiene el agua en movimiento. Esto está haciendo un río. Y se supone que en ese río por alguna razón había muchas serpientes, entonces se llama el lugar y todavía existe Coapan, río de serpientes. Se compone de Coatl y Apan, aglutinados. Este, y del lado izquierdo, pues les quiero enseñar esta pieza de la peregrinación azteca, que básicamente te está contando una historia.
Por eso el glifo no nomás es un dibujo y no nada más es un toponimio, ¿verdad? De darte un lugar. No sé si conocen es la parte principal de la historia de los aztecas. Aquí te dice, empezando del lado izquierdo, que había 7 templos. Si los cuentan ahí hay 7 casas, 6 casas y un templo. O sea, son 7 templos en una isla con un lago y salieron de la isla en una canoa y luego caminaron, ¿verdad? Y pasaron por un cerro. Vuelves a ver el cerro, pero ahora así como con un sans serif, con un serif, perdón, así, curviado no, pues es un cerro. Pero aquí lo interesante es que ven un glifo, ahí luego entre la canoa y el cerro hay un glifo calendárico. Y ahí dice que es el año 1, porque tiene una bolita pedernal. ¿Sí? Había en un ciclo, había 4 figuras. Una de ellas es el pedernal, otra es la casa, y otra es el carrizo, y la otra el conejo. Ahorita se los voy a mostrar. Pero eso es un poquito complejo, pero la verdad es que es bien fácil cuando uno empieza a hacer cuentas, dices tú, ya sé a qué año se refiere. ¿Por qué? Porque como eran hasta 13 años, el 14 empieza con otra figura. No existe el año 14. Y así sucesivamente va por ciclos. Pero al final de cuentas, pues vas contando los años matemáticamente y ya sabes dónde estás. Entonces aquí te está diciendo que en el año 1 pedernal salieron de la isla, donde había 7 templos, que en otros códices te dicen que había 7 cuevas, como el de Chicomostoc, ¿verdad? Caminaron y caminaron, pero llegaron a un cerro. Adentro del cerro estaba Huitzilopochtli, que está representado ahí por la figurita esa. ¿Sí? Y Huitzilopochtli le ven las vírgulas que le están saliendo. Quiere decir que les empezó a ordenar y a contar la historia y les dijo que prosiguieran más adelante hasta llegar al lago de Tenochtitlan, ¿verdad? Y luego te está diciendo ahí que había originalmente 8 familias, por eso vienen 8 casas y cada una viene con su nombre. Por ejemplo, la segunda vuelven a ver la piedra, pues es la familia Tetl de las piedras, porque probablemente en esa comunidad había muchas piedras. Entonces, los códices cuentan historias y cuentan fechas, cuentan una bola de cosas, cuentan cosas divinas, como en este caso de Huitzilopochtli dentro del cerro, y te cuentan cosas reales, terrenales, como decir, pues en una canoa salieron del lago y luego llegaron a tierra firme y empezaron a caminar. Yo quiero poner esto porque hay que entender que estos, aunque no se conocen como glifos, ¿verdad? Al final de cuentas es una especie de glifo que te está representando una idea y es una idea que comunica. Si vemos del lado izquierdo, el triángulo amarillo con las rayas de cebra y el felino, pues te está diciendo que es un cruce de felinos, que hay que tener precaución. Entonces, esa imagen está hablando. Eso es lo que yo quiero que entiendan, que las imágenes hablan y representan acciones y cosas. Si vemos al centro, los dos de la calavera, el que está en blanco y negro y el otro, pues está diciendo que ahí hay un transformador y te puedes electrocutar. Y abajo también te está diciendo que estás en una zona donde te puedes electrocutar o donde te puede caer un rayo. Entonces empieza uno a decir, entonces se puede interpretar de dos maneras, sí, ¿verdad? Y ese es el problema con los códices, cómo los vas interpretando, porque van diciendo diferentes, o sea, en el mismo códice te puede representar dos cosas diferentes. Un poquito más fácil para ver si lo puedo explicar y que lo puedan entender es el lado derecho abajo, están las manos en un lavabo con agua, pues está indicando que hay un lavabo para lavarte las manos, ¿sí? Pero también te está indicando que para poder pasar, si lo ves en una puerta, es que primero te tienes que lavar las manos y luego entras, si no, no entras. Bueno, seguimos con otro video.
A ver si hay alguien que le entienda qué significan estos dos dibujos. O sea, qué representan. No sé, alguien que quiera comentar qué quieres el primero. El primero está bien El fácil. soldado, Exactamente. Si tú ves eso en un códice, está hablando de unos soldados, ¿sí? Y el de abajo, cual mental, de que uno tiene que cambiar la manera de pensar un poco para poderlo interpretar. Si alguien de aquí conoce chino, el chino funciona similar. Por eso en China, todos los símbolos que hay, todo el mundo los entiende aunque hablen diferentes idiomas chinos. Lo mismo sucedía acá en Mesoamérica. Hablaban el otomí y hablaban el náhuatl y hablaban el zapoteco y demás, pero el símbolo es universal, o sea, comunica, a todo el mundo le entiende. ¿Sí? ¿Cómo se castellanizaron muchos? En este caso puse topónimos, pero en general, ¿cómo se castellanizaron? Es un poquito complejo, pero les voy a tratar para que, básicamente, si ustedes ven la palabra clan con acento, quiere decir que lo escribieron en español, pero si lo ven clan sin acento, quiere decir que está en náhuatl, ¿verdad? Entonces, por eso escuchan muchas veces que le dicen Tenochtitlan o Tenochtitlán. La diferencia es que uno lo están pronunciando en náhuatl y el otro lo están pronunciando en español, ¿verdad? Y hay terminaciones que en español le quitaron la última C o la AC, como por ejemplo el Tepeyac. Si ven Tepeyacac, es lo mismo que el Tepeyac. La diferencia es que uno es en español y el otro está en náhuatl. ¿Ok? En náhuatl hay sonidos que no existen. Por ejemplo, no existe la R, y yo creo que mucha gente ya lo sabe, ¿verdad? Ahorita les explico por qué mucha gente lo sabe. No existe la B, ni la D, ni la G, ni hasta la Ñ. Y luego existe lo que se conoce como una grafía acústica, que es cómo lo pronuncias. La X se pronuncia como ch, ¿verdad? Por eso era mexica, pero los españoles lo escribieron con X y lo pronunciaban como J, Mexica, o México y México, o México, J con X, y originalmente era México, ¿verdad? Y también hay la K, y luego hay la terminación tl y tz como de clan, y de tzin como de malinche, ¿verdad? De princesa o de pequeña. Entonces la TL particular no se pronuncia como la pronunciamos normalmente, de tl, se pronuncia más bien sacando el aire entre los dos lados de la lengua, ampliando un poquito los cachetes. Entonces uno dice, no, pues si hablo en náhuatl y no lo hago así, van a entender otra cosa, como cuando uno habla en inglés y dice, ¿cuál es la diferencia entre la Universidad de Yale y Yale, ¿verdad? De la cárcel. Pues si no lo pronuncia bien, pues no van a entender los gringos si uno se está refiriendo a la universidad o se está refiriendo a la cárcel. Este, y ve uno cómo ciertos nombres llegaron a la actualidad debido a la dificultad de articular la lengua náhuatl, porque pues, le faltaban letras. Entonces, por ejemplo, Huitzilopochtli se convirtió en Churubusco. Si conocen la Ciudad de México, por Río Churubusco es una calle amplia, muy grande, muy famosa, pues, cerca del aeropuerto. ¿Verdad? Y luego, por ejemplo, esta que está difícil de pronunciar, Huachnáhuac, se convirtió en Cuernavaca, la actual Cuernavaca. Originalmente se llamaba Huachnáhuac. Malintzin se convirtió en Malinche, porque el sin se pronunciaba como Malinchin. Y todos los españoles dijeron, ¿cuál Malinchin? Malinche. Y luego uno dice, ¿por qué Malín? Si era María, porque no hay la R, entonces se pronunciaba como Malía. Pues, acabó siendo la Malinche. Y otras palabras que también cambian, pero se pronuncian igual, es, por ejemplo, Zompantli, que en español se escribe Zompantli. Y básicamente la pronunciación es la misma. ¿Alguien recuerda a Isabel Díaz Ayuso que vino a México de la Comunidad de Madrid? Iba a venir a Monterrey y a la hora de la hora le bloquearon ahí
Unas palabras básicas simples. Tepetl, que ya les dije, cerro. Tlán es un lugar. Todo lo que acaba en Tlán está diciendo que es un lugar. Cuatl, serpiente. Coatepec, cerro de las serpientes, ¿verdad? Tepetl con Coatepec. Y le añaden el la pan, el K, el Co o el LEC, que decir es la terminación. Ok. Xochitl quiere decir que es Xochitl, ¿sí? Pero originalmente se pronuncia Xochitl. Como les decía, la X es Chu, ¿verdad? Y es flor. Lo mili es una milpa, es una plantación. Entonces, Xochimilco quiere decir el lugar de la plantación de flores. No sé si me están empezando a entender de dónde vienen los nombres. En este caso, por ejemplo, Maza quiere decir venado. Mazatlán, pues es el pueblo del venado. Mazatlán, Sinaloa, en el escudo tienen un venado. Este, por eso lo ven ahí en el escudo. Entonces, aquí hay otro ejemplo, que no sé si lo conozcan, pero pues para la identidad mexicana es muy importante. Otra vez, Tepetul, cerro, Yacutul, nariz o una punta. Y luego el sufijo locativo se, ¿verdad? Entonces, quiere decir en el cerro de la nariz. El cerro de la nariz, no sé quién sepa cuál es el cerro de la nariz. En el glifo, la nariz está a la derecha, entonces te estoy diciendo que eso se llama Tepeyac, Cerro del Tepeyac. ¿Ah? Así lo representaban antiguamente el cerro. Y luego hay otras palabras que ya también las mencioné, Tetul, que quiere decir piedra, Noshli, que quiere decir cactus, entonces Tenochtitlan, que quiere decir el lugar de la piedra con un cactus encima, ¿verdad? Y eso pues tiene que ver con la historia de la fundación. Tlatoani, pues yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, ¿verdad? Es el que dirige el pueblo, y el güey Tlatoani es el que dirige, es el jefe de jefes. Por ejemplo, si había una triple alianza, en cada pueblo había un Tlatoani, pero el de Tenochtitlan era el güey Tlatoani, o sea, era el jefe de los jefes, el gran orador y que habla en el nombre de Dios. ¿Sí? Quería aquí nomás mencionarles, no voy a hacer mucho, pero a Huitzilopochtli se le conoce como el colibrí izquierdo, porque el izquierda significa el universo sur, y el universo sur significa donde está el Mictlán, donde están los muertos. Por eso todo el rollo del Día de los Muertos tiene que ver con el Mictlán, ¿verdad? Y si han visto anuncios del Día de Muertos, en muchos aparecen colibrís, ¿sí? Entonces el colibrí representa a Huitzilopochtli, que baja al inframundo, recoge huesos y los trae al mundo otra vez y crea a los aztecas, ¿sí? Como seres vivos, ¿no? Entonces, nomás lo mencioné porque si ven por ahí anuncios de Día de Muertos que son, la verdad, fantásticos, no sé, de los de Victoria y los de una casa funeraria y demás, un poquito tardados, pero súper representativos. Entonces, ven, el colibrí quiere decir que los seres queridos volvieron a través de Huitzilopochtli a visitarnos. Ok, aquí regresamos al Zompantli. Entonces, les voy a enseñar esta palabra así como pues para ver si podemos envolver un poco de lo de las palabras, que la más fácil es en Tenochtitlan, porque pues todos la conocemos. Pero Pantli quiere decir tres lugares, tiene tres interpretaciones. Quiere decir una hilera, y lo Pant quiere decir un lugar, ¿verdad? Y Pantli también es una bandera que les enseñaba ahí en la hoja de tributos, quiere decir que es el número 20. Entonces, dependiendo del contexto, o es un lugar, o representa una hilera a la hora de pronunciar, este, o eh, es una hilera, ¿verdad? Es la manera de pronunciar la hilera. Entonces, si ustedes van al metro de la Ciudad de México, hay una estación que se llama Pantitlán,
Pantitlán, en la L, Pantitlán. Y tiene su símbolo banderas, pues viene de ahí. Por eso pues, le pusieron a esa estación Pantitlán y pusieron el símbolo a las banderas. Pantitlán, que pues ahí. Y el símbolo son dos banderas, ¿verdad? Entonces, es que la Ciudad de México es fascinante, pues ahí estaban los aztecas y ahí hay muchas cosas y siguen hasta la fecha utilizándolas, o sea, en la parte moderna siguen trayendo mucha cuestión histórica, ¿no? Este, por ejemplo, en un pueblo que se llama Teapan, que existe, quiere decir piedra sobre el río y se compone de una aglutinación, Tetum, que se le quita la TL, ¿verdad? Ya dijimos, que es piedra, Atul, que es agua, simboliza el río, y Pan, que es su lugar, o sea, es el lugar del agua y las piedras, o sea, es un río sobre piedras y agua. Y aquí este está fácil, el que les quería es el Zompantli. El Zompantli es un lugar que descubrieron que creo que llevan descubiertas como 600 cráneos. Por eso Ayuso decía, chequen qué hay en Guatemala 24. En el edificio que existe actualmente en Guatemala 24, lo excavaron por adentro, como muchos de la Ciudad de México, y este es Zompantli, se puede visitar, nada más que es sobre un vidrio, ¿verdad? Abajo del piso. Este, y lo Som quiere decir calaveras, y como Pantli en este caso quiere decir una hilera, no quiere decir el lugar, ni el número 20, Son Pantli lo pronuncias así y quiere decir la hilera de las calaveras. Entonces se refiere a ese templo donde estaban todos los cráneos, ¿verdad? Y de ahí esta Ayuso se agarraba para criticar a la presidenta de aquí de México, para decir, dile al pueblo de México qué hay ahí, como diciendo, dile, mira, están llenos de cráneos de mexicanos salvajes, etcétera. Yo no sé, bueno, pues eso fue hace 500 años, pues ahorita, ¿qué, lo, qué tiene que ver? O sea, ¿cómo quieres insultar con eso, verdad? Pero bueno, nomás por si les tocó ver la nota, porque insistía ella mucho, pues que sepa qué hay ahí y qué es el Zompantli y cómo se pronuncia. Actualmente, yo no sé si hay alguien aquí de Jalisco o de por allá, se usa la palabra Mazepantli. Mace quiere decir maguey y pantlilera. Entonces en las plantaciones le dicen, oye, allá donde está el Mazepantli, ahí excava o lo que tengas que hacer, ¿verdad? O planta o lo que fuera. Y el Mazepantli es una hilera de magueyes que en la actualidad se refiere a donde delimita el predio, ¿verdad? A los lindes. Y se sigue hasta la fecha este, utilizando. Bueno, aquí la gramática y la semántica. Este, como decíamos, la pictografía es un lenguaje universal y era lo que hacía que gente que hablaba diferentes lenguas en Mesoamérica se pudiera comunicar y pudiera entender se pudieran entender entre ellos, ¿verdad? Pero aquí hay que entender varias cosas, que en un códice, la proporción, o sea, el escalamiento, el tamaño, indica la jerarquía o un orden sagrado. Entre más grande, más importante en el dibujo. Este está bien fácil. El dedo índice extendido o el brazo en alto, pues indica, es un gestor de indicación. Es quién está dirigiendo, quién está guiando o quién está diciendo lo que tienen que hacer. Y hasta la actualidad, ¿no? Uno levanta la mano, el dedo y mira quién sabe qué, ¿verdad? Es el mismo concepto. Las vírgulas o volutas flotantes indica que está hablando. Sí, sí, y ya les expliqué que es una vírgula, ¿no? Ahí como Huitzilopochtli que les habló a los aztecas. Estas son las vírgulas como candy canes, como bastoncitos. Quiere decir, ahí te está diciendo que Huitzilopochtli, que es este que está ahí adentro, pues está representado por un colibrí, es la cara y atrás de la cara está el colibrí, la cabeza del colibrí. Y les está diciendo qué van a hacer y a dónde van a ir y a dónde van a caminar y sucedió en el año 1 pedernal. ¿Sí? Entonces la vírgula siempre es el que habla.
El que habla, ¿quién es? Pues el que dirige, el que sabe, etcétera. Bueno, y la dirección del cuerpo generalmente ve hacia lo sagrado, hacia lo importante, o muchas veces te dice dónde inicia el códice, porque hay códices que se leen de izquierda a derecha, como normalmente leemos ahorita, y hay códices que se leen de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda. Entonces, cuando tienes un códice, vamos a decir que no es una tira, sino que fuera algo cuadrado, formado de muchos cuadritos, dices, ay, caray, pues ¿dónde empieza esto? No, pues en las esquinas, pues ¿en cuál esquina? Pues depende para dónde está volteando el monito, ¿verdad? Entonces te empieza a decir, y hay otras señas ahí que te pueden decir si se lee para arriba, para abajo, o derecho, hacia la izquierda, etcétera. ¿Sí? Y luego tienen representaciones por semántica los glifos. No se me ocurrió en español, pero pues aquí debe haber quien nos pueda dar unas en español. Pero en inglés, tú puedes decir so, y significa otras cosas, dependiendo de a qué te refieras, ¿verdad? So de miré, so de cosí, y so de sembré, ¿verdad? Entonces, en este caso, en el glifo que ven aquí, trae unas pompas ahí. Entonces, quiere decir que esto es un carrizo, pero pero te estoy diciendo que es un lugar de carrizos. ¿Sí? ¿Por qué no está en una montaña? No sé. Por eso de aquí el español le puso Acatzinco. Acats de carrizo, es Acatl, ¿verdad? Carrizo del co, las popas te están diciendo que se pronuncia como co. ¿Sí me explico? Si estuviera solo el carrizo, pues sería Acatl, ¿verdad? Pero aquí es Acatzinco. Yo estoy diciendo que es un lugar ahí que se pronuncia así. Entonces, se vuelve bien complicado para la gente que se dedica a estudiar esto, pues ir adivinando qué significa cada glifo y luego ponerlo en un contexto y luego ponerlo en una historia y luego ver el pasado y luego compararlo con otros códices para tratar de entender que se descifre. Entonces, hay muchos códices que no están descifrados por lo mismo y hay gente que se dedica toda su vida nada más a ciertos códices a descifrarlos y demás. Aquí les voy a enseñar unos glifos de cómo se representan cosas. Del lado izquierdo, el primero, ya vimos lo de la flor, Xochitl o Xochitl, ¿verdad? Y luego estamos viendo que abajo hay un rectángulo que es una plantación, porque hay dos hileras y abajo hay tierra. Y en medio, como que va el agua. Entonces te dicen Xochitl, mil, que dijimos que era plantación, y Co, que era el locativo ahí. Entonces, si uno ve el grifo, uno dice, esto significa Xochimilco. Es fonético. No sé si le entiendo. Yo No, no. ¿verdad? Ahorita pasamos a las preguntas si quieres, Bueno, Ernesto. porque es que es lo que les digo, como significa muchas cosas, hay que irle entendiendo poco a poco. El del medio, el venado más los dientes, si los dientes significa clan y el venado masa, pues te está diciendo que esto ocurrió en Mazatlán, ¿sí? Me voy a saltar es el de Socoyoltepec, porque está medio complicado y es una persona danzante y es guerrero y demás. Pero si han ido al castillo de Chapultepec, muy seguramente han visto el del extremo derecho, ese vitral. Se escribe Chapultepec. ¿Sí? ¿Adivinan qué es? Es la representación de Chapultepec. Es el cerro del Chapulín, por eso hay un cerro y hay un Chapulín. Y luego sale el agua, nada más que en este vitral lo pusieron rojo en lugar de ponerlo azul. Del lado izquierdo abajo dice Potzol Calle. La pregunta es, ¿qué venden ahí? Calle es casa, ya dijimos, ¿verdad? El pozol, Maíz. pozole. El pozole viene del maíz, ¿verdad? Es un maíz fermentado, nixtamalizado, creo, para que se haga grandote y de ahí pues sale el pozole, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo se llama? Este restaurante adoptó un nombre náhuatl, pues para decir, aquí vendemos pozoles, es la casa del pozole. Que se lo recomiendo, es una cadena, está bien rico y está a súper buen precio y tiene mucha variedad de pozoles. Y con el maíz, pues yo creo que para que los modernos entendamos que pues es un lugar donde venden cosas de maíz, ¿verdad? Bueno, aquí les voy a enseñar cómo se hace una oración y uno ya ve una historia, ¿sí? Del lado izquierdo vemos el glifo calendárico. Es el año 8 caña. ¿Por qué? Porque tiene 8 puntos y una caña. Entonces te están diciendo cuándo ocurrió eso. Y luego se lee el dibujo. Lo empieza uno a leer de abajo hacia arriba. Y dice que en Tenochtitlan, por ahí está la piedra y el Nochtli, ¿verdad? Se hizo un fuego nuevo, una ceremonia de fuego nuevo. ¿Cómo sabemos que es fuego nuevo? Pues porque está la maderita horizontal con los agujeritos y luego está el palito vertical de madera también. Y se han visto en las películas, si tú frotas el palito contra el agujerito de una madera, empiezas a producir fuego. ¿Y dónde está el fuego? Pues está ahí en una que parece una víbora, ¿verdad? Está rojo y está gris, entonces te estoy diciendo que ahí hay fuego y que ahí hay humo, lumbre y humo, ¿verdad? ¿Y dónde sucedió esto? En el Templo Mayor, porque esa es la figura del Templo Mayor, Huitzilopochtli y Tlaloc, ¿verdad? Sí lo ubican. Y te están diciendo que hubo sacrificios, porque ahí está corriendo la sangre para abajo. ¿Y cuándo fue eso? En el año 8 caña. Entonces te están diciendo, en Tenochtitlán se realizó la ceremonia del Fuego Nuevo en el Templo Mayor, o sea, fue una inauguración en el año 8 caña. Inauguración no necesariamente del templo, sino una inauguración del ciclo, ¿verdad? Entonces ya estás viendo aquí una oración completa. Y si esto lo empiezas a poner en contexto de todo lo demás que hay antes y después, o sobre la misma lámina, ¿verdad? Si te pusieran ahí el número 400, ¿verdad? X número de banderas o demás, pues le dices, ah, mira, sacrificaron a tanta gente, ¿verdad? Porque sale una figurita humana desmembrada, pues quiere decir que lo sacrificaron, y luego sale un corazón, ah, le quitaron el corazón. Y así va uno interpretando la historia, la acción, más allá de dibujos. Aquí, pues por último, el glifo de los números, además del calendárico, pues ya vimos, ¿verdad? Lo que van representando las banderitas, las espigas, los escudos, etc. Y volvemos a ver acá otro tributo, una hoja de tributo, de verdad, ahí te va lo que quiero, y pues ahí dice, por ejemplo, de las pieles de jaguar, más bien uno sabe si es virreinal o es prehispánico, más bien se investiga qué colores, qué pigmentos usaron y qué sustrato, ¿verdad? Por ejemplo, el papel no existía en México. El papel es europeo, que de hecho ni siquiera es europeo, el papel es chino, como explicaba aquí un compañero antes de iniciar, de cómo todos hemos sido educados en el sistema europeo o americano y creemos que los europeos y los americanos son el centro de la historia y son, de ahí proviene todo, cuando uno dice, pues, no, no es cierto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá yo tenía una foto, de acá, esto es virreinal, pintado por indígenas, y luego le pusieron aquí toda la explicación, porque probablemente esto lo iban a mandar a España para contarles la historia de todo lo que estaba sucediendo. Y también, pues acá, pues puedes ver que también lo pudieron haber mandado a España, un otro lugar, ¿verdad? Para decirle, eso es el jaguar significa, o ocelote es esto significa esto. Por eso tienen todo lo que se llama glosa. No sé si ya les dije que es una glosa. Una glosa son las anotaciones que se hacen. Por ejemplo, cuando uno hace una importación desde el punto de vista administrativo interno de la aduana, después de pasar la mercancía y liberarla además, los papeles se van a un departamento que se llama de glosa.
Quiere decir que en ese departamento pueden hacer cualquier anotación en la papelería que presentó el importador de por qué sí lo dejaron pasar o por qué lo multaron o por qué X o Y, Z. Cuando muy seguramente les ha tocado escuchar glosa es después del informe presidencial aquí en México. Siempre dicen, ya acabamos el informe, aplauden todos, el besamanos, y va a pasar a glosa. Quiere decir que el informe va a pasar a que diferentes departamentos hagan sus anotaciones de lo que dijo el presidente. Yo creo que pues eso era antiguo, ¿verdad? No creo que en la actualidad anden haciendo anotaciones, pero bueno. Aquí hay que entender lo importante del sistema eh, numérico azteca es que es vigesimal. Nosotros usamos el decimal, o sea, de 10, del 1 al 10, ¿verdad? Y ellos usaban del 1 al 20. Por eso muchas cosas son en factores de 20. ¿Sí? De hecho, hay 20 días en un mes azteca. No hay 21, no hay 28, no hay 19. Hay 20. ¿Sí? Y yo aquí les pongo, por ejemplo, en el calendario de los ciclos, si te dicen, nosotros creemos que hay 13 niveles en cielos y 9 de inframundo, ¿verdad? Como ya les explicaba, y hay 20 días en el mes, pues el calendario adivinatorio pues, se compone de 13 por 20, 260 días, y vuelve a empezar. Pero no tiene nada que ver con un ciclo solar de cuánto dura un año. Un año ya sabemos que dura 365 días, ¿sí? Entonces ellos tenían 18 meses calendáricos solares, ¿verdad? Que tienen que ver con el Sol, Venus y vaya, para que se vuelva a repetir otra vez el año en la misma posición, pues son 20 por 18 celebraciones, era una mensual, si se celebraba algo, da 360 días, pero luego tenían 5 días que se llaman baldíos, o sea, sin nada, o nemomenti que se llamaban. Entonces completaron ellos los 365 días y por eso el calendario azteca le dicen el calendario que supuestamente no es en sí un calendario, es la representación de sus creencias de los ciclos, ¿no? Este, bueno, proseguimos. El maya se lee diferente y se pronuncia diferente. Ese es otro tema. Uno ve el glifo, pero es totalmente diferente. Y si no sabían, el que descifró cómo leer el maya fue un ruso que no conoce México, un matemático, pero creo que era matemático ruso. Muy interesante que un extranjero haya descifrado cómo leer el maya. Pero bueno, adelante. Sí, por las anotaciones del lado izquierdo en ese libro viene la explicación del lado derecho, en cada hoja. Así lo van leyendo como un libro europeo que no existe en México. Entonces, los códices virreinales, o sea, los códices los puedes dividir en prehispánico y virreinal, y luego los prehispánicos son códices históricos y de rituales. Los virreinales son códices administrativos de juicios, hay códices de catecismo, de cómo enseñarlo, ¿verdad? Y vienen las figuritas, mira, este es Jesucristo en la cruz, este es el cáliz, y le decían más o menos cuál representaba qué, para poder hacer la educación católica, ¿verdad? También hay códices de títulos de propiedad, donde vienen dibujados los pueblos y vienen dibujados lo que es el pueblo español, el pueblo de indios alrededor, y luego viene ahí qué tierras le pertenecen a quién y por qué, ¿verdad? O sea, cuando la corona les dijo, ten, esto es tuyo y esto es del otro y demás. El más famoso de esas cuestiones es el de Topico, de esta Isabel Moctezuma, Ok. cómo le entregaron a ella y a sus hermanas y demás, ya casados con españoles, se hicieron de muchas tierras ahí en la Ciudad de México. Y el otro también que son de privilegios, ¿verdad? De aquí dice a quién le toca qué o cuántos indios tiene el cacique y ese tipo de cosas, ¿no? Muchas cosas, según el códice, pueden significar otras cosas y se pronuncian diferente, etcétera. Pero se me hizo muy interesante
hablar de este tema. Sí, muchas gracias. Sí, ojalá y se hayan cumplido los objetivos de hoy, Mm. que yo creo que hayan es con Y, ahí me equivoqué. Hallar es De de, encontrar. de- sí, no, es que hayan con doble L es de hallar, y hayan de la que significa es que se haya logrado, pues. Entonces no sé si hay alguna pregunta. La moneda de peso trae los rayos, no la puse, pero si la checan trae los rayos del calendario azteca, que es interesantísimo el calendario azteca, la interpretación de lo que significan las cosas y por qué. Muy bien, pues muchas gracias, gracias a los que se quedaron y a los que no pudieron también, se entiende, y ojalá hayan aprendido algo y que les sirva en tu vida.